a las 15:38 horas del 27 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump emitió una orden definitiva hacia el Comando Central, que cambiaría por completo la historia militar contemporánea. Operación Epic Fury aprobada. Sin abortos. Buena suerte. Tan solo 9 horas después, en el interior del Centro de Información de Combate del destructor clase Harry Burke, en el USS Michael Murphy, la tensión es máxima. Los tripulantes saben que están sentados sobre una bomba de tiempo. Finalmente se rompe el silencio táctico. Las tapas de los hilos de lanzamiento vertical MK-41 se abren de golpe. Un misil de crucero BGM-109 Tomahawk sale disparado de la cubierta, vomitando fuego sobre el agua salada. 4 segundos después sale el siguiente, luego otro. Y otro. En menos de 2 minutos, el destructor USS Mitchell se une a la carnicería balística. La operación Epic Fury acaba de comenzar. En Irán están a punto de descubrir que el servicio de paquetería más rápido y eficiente de Estados Unidos no es Amazon Prime, sino la Marina. Entrega de 450 kilos de alto explosivo garantizada en 40 minutos. O el siguiente derrocamiento de regímenes gratis. Pero antes de que el primer misil rompiera la atmósfera, la verdadera guerra ya había comenzado en absoluto silencio. En las horas previas al lanzamiento, el Comando Cibernético de los Estados Unidos desencadenó una ofensiva electrónica invisible pero devastadora. No fue un simple hackeo. Inundaron las redes de comunicación militares iraníes con paquetes de datos y algoritmos diseñados para cegar los centros de mando y control. En algún lugar de la costa iraní, los operadores de los sofisticados radares de alerta temprana creen que tienen el control del espacio aéreo, cuando en realidad sus sistemas integrados de defensa han sido castrados digitalmente. Mientras tanto, en el exterior, la manada de misiles Tomahawk encienden sus pequeños motores turbofan y caen en picada hasta quedar a escasos metros sobre las olas del Golfo. A esta altitud, utilizan el propio horizonte curvo del planeta y el relieve del terreno para esconderse de cualquier radar que haya sobrevivido al apagón cibernético. Navegan a velocidad subsónica, rastreando su ruta hacia las instalaciones navales y las baterías de defensa costera del régimen. Es una lluvia de acero guiada por GPS buscando decapitar la infraestructura de Irán antes de que un solo avión tripulado cruce la frontera. Sin embargo, aunque los Tomahawk son precisos e implacables, también son lentos. Volando 880 km por hora necesitan tiempo para alcanzar sus objetivos, tiempo en el que están expuestos. Finalmente, después de 40 minutos de agonía para la flota estadounidense, las andanadas masivas de misiles de cruceros Tomahawk barren las instalaciones navales y las defensas costeras con una precisión quirúrgica. En el puerto de Bushehr, las instalaciones de la Guardia Revolucionaria Marítima que albergaban la letal flota de lanchas de ataque rápido son reducidas a escombros carbonizados en fracciones de segundo. Más al este, en el puerto estratégico de Shah Bahar, una corbeta clase Hamarán es destrozada por múltiples impactos directos, descendiendo permanentemente hasta el fondo marino de la bahía. Son exactamente las 9:45 am en Teherán, y Estados Unidos decidió romper su propia regla de oro: atacar en la oscuridad. La operación Epic Fury se lanza a plena luz del día por una sola razón. Es una bofetada psicológica que le dice al régimen: sabemos que nos ven y sabemos que no pueden hacer nada para detenernos. Con las costas del Golfo Pérsico aún ardiendo por el impacto de los Tomahawks, una formación de más de 100 aeronaves despega simultáneamente desde los portaaviones Lincoln y Ford. Cazas de superioridad aérea y guerra electrónica inundan el espacio aéreo soberano iraní. Pero el golpe más pesado viene del espacio. A 12.000 metros de altura, la cabina de un bombardero estratégico B-2 Spirit es básicamente un closet presurizado. Los pilotos llevan horas encerrados en este espacio diminuto ejecutando una misión transcontinental ininterrumpida que despegó desde territorio estadounidense. Debajo de sus asientos, en la bodega de armas, descansan municiones masivas penetradoras MOP de 13.600 kilogramos. El B-2 se posiciona sobre la montaña Pickaxe, el escudo geológico natural que protege la instalación subterránea de enriquecimiento de uranio de Natanz, y libera su carga. Para que entiendas la letalidad de lo que acaba de caer, una bomba MOP no detona al rozar la superficie. Funciona con pura física cinética. Es un cilindro masivo de acero endurecido que utiliza la gravedad para perforar la montaña. En su interior, una espoleta inteligente equipada con acelerómetros mide la desaceleración del arma. Básicamente, la bomba cuenta cuántos niveles de roca y concreto reforzado ha atravesado. Solo cuando detecta que ha penetrado las profundidades de los sitios nucleares endurecidos, detona, colapsando la instalación sobre sí misma.
Simultáneamente, el corazón político del régimen está en la mira. A pesar del inminente estallido de un conflicto total, el líder supremo Ayatollah Ali Khamenei decidió convocar a su Consejo de Defensa en el complejo de la calle Pasteur, en el centro de Teherán. Las bombas guiadas de precisión antibúnker caen en picada sobre la capital. El mercado de bienes raíces en la calle Pasteur acaba de sufrir una depreciación catastrófica de 100%, cortesía de una orden de desalojo supersónica entregada directamente por el techo. El complejo presidencial sufre un colapso estructural inmediato. El Ayatollah Ali Khamenei, arquitecto supremo de la política iraní, es neutralizado de manera definitiva en el primer movimiento táctico de la operación. El cerebro operativo de la República Islámica ha sido decapitado de tajo. Ha sido una ejecución impecable, el sueño húmedo de cualquier planificador del Pentágono. Pero el verdadero terror apenas comienza. Al decapitar al liderazgo central, Estados Unidos acaba de crear un monstruo de 1000 cabezas. En las montañas occidentales de Irán, cientos de comandantes de la Guardia Revolucionaria acaban de darse cuenta de que están solos. No hay órdenes, no hay supervisión. Tienen en sus manos el control de un vasto arsenal de misiles de combustible sólido listos para disparar, y no tienen absolutamente nada que perder. Pero, ¿cómo es que la red de defensa antiaérea más densa de Medio Oriente permitió que aniquilaran a su líder a plena luz del día? La respuesta está en el cielo. Minutos antes, el Comando Central de los Estados Unidos introdujo en el teatro de operaciones un cambio de paradigma táctico. Inundaron el espacio aéreo iraní con cientos de drones suicidas, pero esta no es la tecnología multimillonaria a la que estamos acostumbrados. Su nombre es LUCAS, Low Cost Uncrewed Combat Attack System. Para que entiendas la brutal ironía de esta guerra, estos drones son clones exactos, fabricados mediante ingeniería inversa por la empresa Spectrorus, basándose en el propio dron kamikaze iraní Shahed 136, con un radio de acción de 800 kilómetros y una ojiva de 18 kilos. Estos aparatos cuestan apenas $35,000 por unidad. Estados Unidos le está devolviendo a Irán su propia doctrina de retribución asimétrica. Al saturar los cielos, obligan a los operadores de los sistemas rusos y chinos a disparar misiles interceptores antiaéreos multimillonarios contra blancos de plástico y fibra de vidrio que valen menos que un auto compacto. Pero el enjambre Lucas es solo la distracción. El verdadero asesino viaja en el espectro electromagnético. A gran altitud, los aviones de ataque electrónico EA-18G Growler estadounidenses se coordinan con los cazas furtivos F-35I israelíes. Estos últimos llevan equipados unos exclusivos pods de guerra electrónica avanzada llamados Scorpius. Juntos inician una interferencia espectral tan masiva que literalmente saturan la atmósfera de ruido. Los procesadores de los interceptores HQ-9B y del S-400 ruso fueron absoluta y patéticamente incapaces de discernir las firmas radiolíticas reducidas de los aviones furtivos en medio de la nieve electromagnética generada por los Growler. Se volvieron locos. Resulta que la garantía infalible contra aviones furtivos estadounidenses expira exactamente en el milisegundo en el que el tío Sam decide dispararte uno de verdad. Desde el cielo invisible, cazas estadounidenses liberan misiles antirradiación de alta velocidad AGM-88 HARM. Las explosiones sacuden el desierto. Sin embargo, esto no es un juego de niños. Romper las defensas aéreas de Irán es como quitarle el seguro a una granada. Al estar desprotegidos y sin su alto mando en la oscuridad de los búnkeres subterráneos y túneles, los comandantes sobrevivientes están girando las llaves de lanzamiento. Allá abajo, en la tierra, los motores de combustible sólidos se están encendiendo. Irán ya no puede defenderse, así que está a punto de arrastrar al mundo entero al abismo con ellos. Lo llaman la Operación True Promise 4, y la flota estadounidense estacionada en el Golfo está justo en la línea de fuego. La Guardia Revolucionaria está cargando la familia de misiles tácticos Fateh-110, el Kheibar-Shekan, el Sol-Fajar y los más peligrosos, los misiles balísticos Fatah y Fatah-2. No estamos hablando de cohetes balísticos estándar que siguen una curva predecible como una piedra arrojada al aire. Estos últimos sistemas están equipados con vehículos de planeo hipersónico o de reentrada maniobrable. Imagina lanzar una piedra plana para que rebote sobre la superficie de un lago. Eso es lo que hace el Fatah, pero rebotando en las capas altas de la atmósfera terrestre. Vuelan a 5 veces la velocidad del sonido realizando trayectorias impredecibles. Para los sofisticados algoritmos de intercepción del sistema Patriot estadounidenses o el Arrow 3 israelí, calcular el punto de impacto de un objetivo que zigzaguea a Mach 5 es un dolor de cabeza matemático paralizante.
El infierno brota de la tierra. Decenas de estelas de humo blanco rasgan el cielo iraní en múltiples vectores simultáneos. La estrategia es cruda y letal: saturar la red defensiva aliada atacando a través de 7 naciones árabes aliadas y el Estado de Israel. En las pantallas de los centros de información de combate de los destructores estadounidenses y de las bases militares terrestres en Kuwait, Bahrein y los Emiratos, la imagen táctica se convierte en una mancha roja. Estados Unidos asfixió a Irán, aniquilaron su armada y decapitaron a su gobierno. Pero ahora, mirando sus propios radares, los operadores aliados se dan cuenta de un hecho aterrador: hay demasiados misiles en el aire. Las alarmas antimisiles comienzan a chillar en todo el Golfo Pérsico. El escudo convencional de Irán acaba de devolver el golpe y no todos los interceptores aliados van a ser suficientes para detener la masacre que está a punto de llover sobre ellos. Los misiles hipersónicos Fatah de Irán no se quedaron en los radares, cayeron sobre el Medio Oriente como un martillo. La represalia balística de Irán demostró que las matemáticas de la guerra hipersónica son brutales. A pesar de contar con el escudo multicapa más denso del planeta, la pura fuerza bruta de la saturación hizo su trabajo. Los interceptores aliados lograron destruir la inmensa mayoría de las amenazas entrantes a Mach 5, evitando que las ciudades se convirtieran en cráteres, pero la física no perdona. Los escombros en llamas de las intercepciones exitosas y los misiles que lograron perforar la red cobraron un precio de sangre. 11 muertos en Israel, un hotel impactado en Bahrein albergando personal estadounidense evacuado. Y en las bases logísticas de Kuwait, 4 soldados estadounidenses muertos en acción por ataques directos. El escudo aguantó, pero se agrietó. Y es exactamente en medio de este infierno de fuego, escombros cayendo y alarmas de ataque aéreo chillando sin piedad, donde la tecnología multimillonaria de Estados Unidos decide apuñalarse por la espalda. A las 7:03 am, hora local del 2 de marzo en Kuwait, en el interior de la estación de control de empeño de una batería antiaérea Patriot, los operadores están colapsando bajo una carga cognitiva paralizante. En sus pantallas acaban de ver morir a sus aliados. El cielo sobre ellos se ha convertido en el entorno electromagnético más tóxico de la historia. Para que los cazas estadounidenses lograran la superioridad aérea sobre Irán, horas antes, los aviones de guerra electrónica Growler tuvieron que saturar el espectro con ruido electromagnético. El problema es que las ondas de radio no distinguen banderas. Esa interferencia extrema está provocando latencias en los transpondedores del sistema de identificación amigo o enemigo, IFF, de sus propios aviones. Puedes gastar miles de millones en cazabombarderos furtivos, pero si tu transpondedor amigo-enemigo se apaga por culpa de tu propia guerra electrónica, para un operador de radar aterrorizado, dejas de ser un aliado y pasas a ser solo otro misil iraní apuntando a su cabeza. 3 formidables cazabombarderos F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cruzan el espacio aéreo soberano de Kuwait. Regresando de sus misiones, en el radar de la batería Patriot aparecen como 3 trazas de alta velocidad no identificadas. El operador kuwaití, en estado de pánico absoluto y viendo su país bajo fuego real de misiles balísticos, prioriza la supervivencia inmediata. La doctrina le grita que dispare, asume que son hostiles y hunde el botón de autorización de lanzamiento contra sus propios aliados. Y aquí es donde la inteligencia balística se vuelve una pesadilla. El arsenal incluye interceptores PAC-2. Este misil utiliza una ojiva de fragmentación. Vuela hasta las proximidades del objetivo y detona, creando una nube de metralla direccional que actúa como una escopeta colosal a 6.000 metros de altura. Las ojivas detonan. La metralla tritura por completo los estabilizadores verticales de las 3 aeronaves estadounidenses. Los 3 cazabombarderos caen en espiral hacia el desierto envueltos en llamas, derribados por su propia red de protección. Milagrosamente, los 6 aviadores militares logran tirar de las anillas y eyectarse sobreviviendo al impacto. Cuando el humo de la maquinaria bélica finalmente se asienta sobre el Golfo de Omán, los satélites forenses revelan la autopsia del campo de batalla. En el puerto estratégico de Shah Bahar, el agua turbia se está tragando los restos de la corbeta clase Hamaran y de las fragatas insignia. La temida armada convencional iraní y los enjambres asimétricos de lanchas rápidas han dejado de existir. En menos de 48 horas, acaba de ejecutar la reestructuración naval más agresiva de la historia, convirtiendo a toda la flota de superficie de Irán en una moderna y permanente flota de submarinos estacionarios. Epic Fury pasará a los tratados de análisis y defensa como un éxito táctico cataclísmico. Pero aquí es donde la victoria choca de frente contra una pesadilla estratégica.
Al vaporizar a los líderes, el Pentágono acaba de abrir la caja de Pandora. Hay aproximadamente 400 kilogramos de uranio enriquecido al nivel crítico de 60% que sobrevivieron a los bombardeos. Antes, ese material fisible estaba bajo la estricta vigilancia de un líder supremo. Hoy, la cadena de mando está destruida. Esos 400 kilos están ahora dispersos en locaciones desconocidas, a merced de cientos de comandantes de la Guardia Revolucionaria fanatizados, huérfanos de liderazgo y acorralados. Están literalmente sentados sobre el fin del mundo, listos para subastar ese material en el mercado negro al actor no estatal más postor y hostil que encuentren. La operación fue una obra maestra de la ingeniería bélica, pero alteró al Medio Oriente para siempre. En la guerra moderna, decapitar al dragón es una victoria táctica, pero sobrevivir a las 100 víboras que escapan de su cadáver para iniciar una guerra de desgaste asimétrica, esa es la verdadera condena. Cambio y fuera.